Inocencio Lebrón en Producciones Matemáticas. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con la solución del triángulo rectángulo. Por eso decimos solución del triángulo rectángulo 2. Si tenemos un triángulo rectángulo en el cual conocemos un ángulo A, un ángulo B y también conocemos un ángulo C. Decir, como es un triángulo rectángulo, acá C es un ángulo recto, por tanto mide 90 grados. Pero también conocemos la medida del ángulo B, que es igual a 23 grados, y conocemos la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es igual a 12 centímetros. Es evidente que necesitamos calcular las dimensiones del ángulo A, también el cateto A, que es desconocido, y también el cateto B, que es desconocido. Pues como nosotros conocemos dos ángulos interiores del triángulo, podemos plantear el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es igual a 180 grados, y decimos que el ángulo A sumado con el ángulo B y sumado con el ángulo C es igual a 180 grados. De acá, pues podríamos despejar el ángulo A, que es el ángulo que nos falta conocer aquí, y tendríamos que el ángulo A es igual a 180 menos el ángulo B menos el ángulo C. Esto es porque en toda ecuación, cuando transportamos un término completo de un lado de la igualdad al otro, pues cambiaría de signo en operación inversa. Haciendo la sustitución nos queda que el ángulo A es igual a 180 menos 23 grados menos 90 grados, y de esa forma el ángulo A es igual a 67 grados, que vamos a colocar exactamente acá donde corresponde. Luego deberíamos calcular el cateto A y el cateto B. Para esto nosotros podemos plantear la fórmula del seno del ángulo, o podríamos plantear también la función del coseno del ángulo y trabajar con el ángulo A o con el ángulo B, según nos interese. Pues para eso vamos a plantear la razón seno del ángulo A para calcular el cateto opuesto, que es A pequeño. En este caso, el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si despejamos o hacemos la sustitución, pues esto sería A sobre C. Este lado es A pequeña y este es C pequeña, A sobre C. De acá nosotros vamos a despejar el cateto A y nos va a quedar la ecuación como A igual a C por el seno de A, es decir, la hipotenusa por el seno del ángulo, en esta forma. Al hacer la sustitución tenemos 12, que es el valor de la hipotenusa, por el seno de 67, que es el ángulo A, como podemos ver por aquí. Y al realizar esta multiplicación, 12 por el seno de 67, nos queda que A es igual a 11.05 centímetros. Esa longitud la vamos a colocar acá en el cateto correspondiente, opuesto al ángulo A. Ahora nos falta calcular el cateto B. Nosotros el cateto B lo podemos calcular aplicando la fórmula de la tangente para el ángulo A o para el ángulo B, o podemos aplicar la fórmula del seno para el ángulo A, o la fórmula para el ángulo B, perdón, la fórmula del seno, o la fórmula del coseno para el ángulo A. Pues otra forma de hacerlo sería mediante el teorema de Pitágoras, y es el que vamos a utilizar en este caso. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, o que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Siendo así, pues despejamos el cateto que nos interesa, que es B. En este caso nos quedaría como B cuadrado, pasando al cuadrado negativo al otro lado de igualdad, o sea, en operación inversa. Pero si pasamos al exponente de la B, pues nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Hacemos la sustitución. Como ya sabemos, C vale 12, lo elevamos al cuadrado, y el valor de A lo acabamos de calcular acá, 11.05, lo elevamos al cuadrado, y nos queda esta expresión. Luego realizamos la diferencia entre ambas y extraemos la raíz cuadrada 21.9, ese es el valor de B, 4.68 centímetros, que vamos a colocar en el lugar correspondiente. Una vez
hemos calculado los valores que nos faltaban en el triángulo, pues ya tenemos nuestro triángulo resuelto. Es bueno recalcar acá que estas fórmulas van a depender siempre de la información conocida en el triángulo. De ahí va a depender el procedimiento para nosotros resolver el triángulo rectángulo. Pues bien, hasta acá la solución del triángulo rectángulo. Y pues, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios, sus reacciones, para que continuemos mejorando este trabajo. Muchas gracias y pues que Dios bendiga a todos.